Estimados alumnos, muy buenas tardes. El día de hoy, 15 de octubre, viernes, vamos a desarrollar la clase correspondiente a traumatismo abdominal, la clase teórica. Antes de iniciar, voy a pasar la lista, o en todo caso, como hay pocos asistentes todavía, mejor al final de la clase, mientras se van conectando. A ver, empezaremos entonces. Ok, bien. Al final pasamos la lista, por favor, para que no estén con problemas después mientras se conectan los demás alumnos. El tema del día de hoy trata de trauma abdominal. Es un tema importante en cirugía, sobre todo porque los pacientes que acuden por esta causa generalmente lo hacen en situaciones de emergencia, ¿no? Y tienen ustedes que saber que el trauma abdominal no es infrecuente y además puede causar complicaciones serias en el organismo de una persona, incluyendo la muerte. Entonces, por eso les estoy mostrando esta primera diapositiva donde se evidencia los picos mortales más frecuentes por trauma abdominal. Pueden haber muertes inmediatas, pueden haber muertes tempranas, pueden haber muertes tardías. Las inmediatas son las que se desarrollan o se producen en el foco de la agresión, en el foco del accidente, ¿no? Todos sabemos perfectamente que los pacientes politraumatizados, por lo general, la causa más importante en estos casos son los accidentes de tránsito, pero también se ha visto que en los últimos 5 años las agresiones, tanto por arma de fuego como por arma blanca, se vienen incrementando muy ostensiblemente, de tal manera que la muerte inmediata puede producirse en el momento del evento. Pero también hay muertes tempranas, ¿no? La muerte temprana es cuando el paciente o la víctima que ha sufrido la agresión o el accidente llega todavía con vida a la emergencia, pero desgraciadamente por la magnitud de sus lesiones, horas después fallece. Entonces, esa sería una muerte temprana. Y finalmente, la muerte tardía. Es aquí donde nosotros debemos tomar una labor bastante exhaustiva y detallada acerca de las lesiones que ha sufrido la persona, porque la muerte tardía se origina por complicaciones dentro del hospital. Cuando ya el paciente ha sido tratado quirúrgicamente, entonces puede todavía llegar a una mortalidad no tan alta como ustedes ven en los primeros picos, pero sí puede producirse como una complicación severa. Epidemiológicamente, eh, el trauma abdominal se presenta en 1 de cada 10 pacientes que han sufrido politraumatismo. O sea, como les digo, es un evento bastante frecuente, 1 de cada 10. De tal manera que la evaluación, tanto primaria como la evaluación secundaria en una institución de salud, es de suma importancia realizarla para poder tomar la decisión quirúrgica. De tal manera que muchas veces estos pacientes pueden llegar a la sala de emergencias con lesiones graves por compromiso de vasos importantes, como por ejemplo la arteria aorta, la vena cava. Cuando hay lesiones a este nivel, pues desgraciadamente si uno no actúa rápidamente, la muerte es inminente. Y finalmente, la muerte tardía, como les decía, cuya complicación más frecuente en estos pacientes es la sepsis, ¿no? La sepsis producida por gérmenes intrahospitalarios o por gérmenes propios de la persona. Como ustedes saben, en todo el tubo digestivo nosotros tenemos pues una flora intestinal a predominio de gran negativos y también anaerobios. De tal manera que estos gérmenes, si no son bien controlados, entonces pueden producir
este cuadro séptico. Entonces, como les decía, la gran causa en la actualidad de traumas abdominales son los accidentes de tránsito. Todos los días en las noticias escuchamos accidentes de tránsito o si no, agresiones. Ahora que desgraciadamente pues se ha salido del control, esto del sicariato, pues es algo que tenemos que siempre tomar en cuenta, las agresiones por arma de fuego y las agresiones por arma blanca, ¿no? A nivel mundial, los países del primer nivel, del primer mundo, ¿no? Tienen un sistema llamado prehospitalario, atención prehospitalaria. Y es importante este sistema porque muchas veces el paciente que ha sufrido el accidente o que ha sufrido la agresión es atendido por un médico inmediatamente, lo que no ocurre en nuestro medio. En nuestro medio, desgraciadamente, pues no asiste un médico directamente al foco. ¿Quién va? Llega generalmente paramédicos o llegan los bomberos, ¿no? Entonces, ahí está, estamos en una desventaja. El sistema hospitalario, prehospitalario, perdón, tiene que estar bien equipado y con todos los elementos necesarios como para poder realizar procedimientos mínimos, al menos en la ambulancia, ¿no? Que no ocurre pues en nuestro medio. Todos conocemos este programa avanzado de apoyo vital en trauma, que es el famoso ATLS. En todos los países se aplica este protocolo que norma básicamente la atención tanto inmediata como posterior para los pacientes accidentados o los pacientes traumatizados. Según el ATLS, ya ustedes conocen, el orden de evaluación es el ABCDE. A de vía aérea, ¿no es cierto? Hay que ver que no hayan cuerpos extraños a nivel de las fosas nasales, de la tráquea, de la faringe, como para de esa manera pueda realizarse una buena ventilación en la persona. Ver la ventilación, hay que estar claros que el paciente está ventilando bien, no solamente en vía aérea alta, sino también en vía aérea baja, o sea, a ocultar los pulmones. En cuanto a C, tenemos que establecer claramente si el paciente está sangrando o no, ¿no? Muchas veces pues no nos damos cuenta, pero ya el paciente está pálido, está anémico y el paciente ni puede hablar. Entonces es importante establecer este punto, si el paciente se encuentra en shock o no se encuentra en shock hipovolémico. D de déficit neurológico, aquí es importante aplicar la famosa escala de Glasgow, que todos conocemos y que nos va a detallar claramente el grado de compromiso de conciencia de la persona. Y finalmente, E de exposición, que es importante porque tenemos que evaluar integralmente a la persona sin ningún tipo de vestimenta, porque muchas veces pasan lesiones inadvertidas. Entonces, eso es en cuanto al punto E. Cuando se evalúa un trauma abdominal, es importante ver una primera evaluación. Establecer si el paciente está hemodinámicamente estable o no lo está. Si no lo está, si hay inestabilidad hemodinámica, entonces el paciente asume un protocolo denominado de shock. Pero si el paciente está estable hemodinámicamente, llega conversando a la emergencia y detalla las circunstancias en lo que ha pasado, ¿no? Entonces, ese paciente está estable hemodinámicamente. Por lo tanto, nos da tiempo como para poder solicitar algunos exámenes auxiliares, tanto de laboratorio como de radiodiagnóstico. En cambio, en el paciente inestable, el paciente que viene inconsciente, aquel paciente que ha sufrido lesiones severas, ¿no? A todo nivel, no solamente abdominal, también en otros sistemas cardiovascular, torácico o tal vez sistema nervioso central, entonces ese paciente sí pasa a un protocolo de shock. Y ese protocolo de shock, como ven ustedes ahí, trata de inmediatamente restablecer el gasto cardíaco mediante la administración de cristaloides, de tal manera que mejore sus funciones vitales.
mejora su presión arterial, su frecuencia cardíaca, su saturación de oxígeno. De tal manera que cuando ya esté más estable el paciente si amerita una laparotomía, entonces pasa a sala de operaciones. La siguiente evaluación es la evaluación secundaria, que como hemos dicho, solamente se puede hacer en pacientes hemodinámicamente estables. Para recordarles en esta diapositiva la clasificación del shock hipovolémico. Como ustedes saben, el shock hipovolémico se gradúa del primer grado hasta el cuarto grado, siendo el cuarto grado el más grave, en donde el paciente prácticamente ha perdido sangre, más del 40% de su gasto cardíaco. Entonces, tanto el grado 3 como el grado 4 ameritan o es indicación de sala de operaciones con carácter de urgencia, También es importante establecer en el paciente, sobre todo en el chocado, esta asociación sintomatológica y también signológica de los pacientes que vienen traumatizados y que se encuentran ya en estado de shock. Cuando la persona pierde sangre, o sea, se desangra, lo primero que hay en el organismo es la hipotermia, la temperatura baja. Esta hipotermia actúa activando la famosa cascada de coagulación en el medio interno. Y esa cascada de coagulación presenta o se manifiesta como alteraciones en la coagulación sanguínea. Por eso se llama CID, coagulación intravascular diseminada. La coagulación intravascular diseminada automáticamente hace que el ácido láctico que se produce en el organismo se acumule a nivel de los músculos, o sea, del tejido muscular, también en el hígado y otros órganos. De tal manera que el ácido láctico acumulado crea un estado de acidosis. Ese estado de acidosis lleva al paciente a la acidosis metabólica, que compromete más el organismo. De tal manera que este es una especie de triángulo de la muerte que hay que cortar inmediatamente en estos pacientes. O sea, si hay hipotermia, hay que combatir la hipotermia. Inmediatamente hay que abrigar al paciente, hay que darle calor y no pasarle o transfundirle si es que hay que hacer transfusión sanguínea, no pasarle sangre de banco. La sangre de banco generalmente viene helada porque está refrigerada. Entonces hay que temperar todos los cristaloides o los líquidos que se le van a transfundir al paciente. Es importante que no sean fríos. Eso, ¿por qué? Porque tenemos que cortar la hipotermia. Ese es un dato importantísimo. Por otro lado, todo paciente que llega a un nosocomio, a un servicio de emergencia, tiene que estar monitorizado. Eso es por ley. De tal manera que al paciente que se encuentra en estos estados, tenemos que instalarle un catéter de vía central. ¿Qué significa esto? Tenemos que tener un catéter, o sea, una especie de sonda muy delgadita que se instala en las venas del cuello o también en la vena subclavia que se encuentra a nivel del hombro. De tal manera que este catéter llegue hasta la aurícula derecha del corazón. El objetivo de esto es medir un factor de parámetro importante para estos pacientes que se llama presión venosa central, que nos va a determinar la cantidad de gasto perdido, cantidad de gasto cardíaco perdido. Es importante también la instalación de una sonda nasogástrica, de una sonda Foley o sonda vesical, con el objetivo de medir la diuresis o medir también el volumen que se encuentra dentro de la vejiga para evitar problemas en el acto operatorio. En esta diapositiva podemos apreciar cómo es que se combate la hipotermia, sobre todo, como ya les dije, con soluciones tibias o temperadas. Además de esto, calentadores de flujo, cobertores térmicos y el anestesiólogo tiene una forma de incrementar la temperatura con la máquina de anestesia cuando entra el paciente en sala de operaciones. Cuando el cirujano ya ha planificado su intervención quirúrgica en un paciente de este tipo, entonces tiene que tener este diagrama en mente. Siempre en la cavidad abdominal hay dos
compartimentos importantes. La cavidad peritoneal, que está forrada o tapizada por el peritoneo, y en la parte más posterior se encuentra el retroperitoneo, o también llamado espacio retroperitoneal. Entonces, en ese orden se tiene que realizar la exploración para detectar las lesiones producidas durante el accidente, durante el evento. ¿Por qué se instala una sonda nasogástrica en estos pacientes? Se instala la sonda para descomprimir el estómago. Ustedes comprenderán que uno no sabe, cuando un paciente llega a emergencia, no sabe si ha almorzado, si ha comido, ¿no? Y el estómago está lleno, ¿no? Lo cual puede dificultar al cirujano la exploración quirúrgica dentro del sala de operación. Entonces, para descomprimir la cámara gástrica o estómago hay que poner una sonda nasogástrica. ¿Por qué más? Para evitar que el paciente se aspire. Muchas veces, como ya he mencionado, estos pacientes llegan inconscientes, ¿no? Entonces, si uno no coloca una sonda, se da el reflejo del vómito en el paciente y el contenido alimentario o el contenido gástrico puede pasar al tracto respiratorio y eso se llama aspiración y el paciente se complica severamente. Entonces, por ese motivo, para evitar esto, se coloca la sonda nasogástrica. También es importante apreciar el drenaje por la sonda nasogástrica. Muchas veces hay sangre, ¿no? En el contenido nasogástrico de la sonda nasogástrica, entonces ya al cirujano le da una idea de que hay una lesión a ese nivel. ¿Alguna contraindicación de sonda nasogástrica? No hay muchas, pero tampoco he visto, pero de todas maneras es importante lo que dice la literatura. La literatura menciona que alguna fractura de base de cráneo puede ser una contraindicación para la colocación de una sonda nasogástrica, porque muchas veces, como la sonda va por la nariz, muchas veces hay falsas vías que puede estar orientando a la sonda hacia la cavidad endocraniana. Entonces eso hay que evitar. Esa es la única contraindicación. Igualmente la sonda vesical también tiene sus objetivos, evacuar la vejiga, porque puede estar distendida, evaluar las características de la orina, es importante para descartar posibilidades de lesión a este nivel. Y finalmente, un factor importantísimo por el cual se coloca la sonda vesical es medir la diuresis horaria. La diuresis horaria es uno de los factores, parámetros de monitoreo de un paciente crítico. Por lo tanto, tiene que haber una sonda ahí. Contraindicaciones, la única contraindicación que podría evitar la sonda vesical es la fractura de uretra posterior, o sea, de la uretra fija. Y esto generalmente se da en aquellos pacientes que sufren caídas no a nivel, sino de altura. Cuando el paciente sufre caída de altura y cae sobre objeto contundente, muchas veces se lesiona la uretra. Entonces ahí es importante no colocar una sonda Foley, una sonda vesical, porque se puede originar una falsa vía. Por ejemplo, ahí tienen, miren, cómo después de colocar la sonda Foley se evidencia una hematuria franca, ¿no? Entonces, esto hace pensar ya que hay una lesión vesical o una lesión más arriba, ¿no? A nivel ureteral o a nivel renal. ¿Qué exámenes de laboratorio generalmente solicitamos a estos pacientes? Como se trata de una emergencia, por lo general se solicita la hemoglobina, el hematocrito, el grupo sanguíneo y RH para ver si hay la necesidad de hacer transfusiones sanguíneas. El dosaje de gases arteriales es importante para ver si el paciente está en acidosis metabólica o no. Dosaje de enzimas pancreáticas, acá las amilasas, las lipasas, sobre todo cuando hay compromiso del retroperitoneo. Otra cosa interesante e importante que también hay que solicitar es cuando se trata del sexo femenino, es si hay embarazo o no. Muchas veces nos hemos dado con la sorpresa de que cuando uno apertura la cavidad abdominal nos encontramos con que el útero está ocupado.
Entonces ahí sí se puede complicar si es que no tomamos la precaución necesaria. Por lo tanto, tenemos que entrar, aparte de los cirujanos generales, con los ginecólogos, ¿no es cierto? Entonces el tratamiento es integral, multidisciplinario. El examen de orina, evidentemente, a través de la sonda Foley, y finalmente la coagulación y sangría. En cuanto a radiodiagnóstico, la placa de tórax muchas veces ayuda para ver si hay lesiones a nivel de los hemidiafragmas. La placa de pelvis, cuando hay lesiones de fractura pelviana, ¿no? Para ver esto, una fractura a nivel pelviano nos puede dar la idea de que hay hematomas retroperitoneales. La placa simple de abdomen con el objetivo de ver aire libre en la cavidad, lo cual nos puede estar hablando de un neumoperitoneo, indicaría de que hay perforación de una víscera hueca. Por lo general, los neumoperitoneos se ven cuando hay una perforación gástrica, generalmente producida por una úlcera péptica, de tal manera que esto amerita la indicación de sala de operaciones rápidamente. Y placas contrastadas, que ya no se utilizan en la actualidad o se utilizan bien poco, sobre todo están indicadas cuando hay lesiones a nivel del sistema urinario. Ahí en estas imágenes pueden apreciar el neumoperitoneo bilateral. Miren el menisco de aire que se forma debajo del hemidiafragma, indicativo pues de que hay una lesión de víscera hueca. En la parte inferior también pueden ustedes apreciar cómo parte del colon está prácticamente en el hemitórax del lado izquierdo, ¿no? Entonces, esto indicaría una lesión diafragmática, lo que se denomina hernia traumática del diafragma. Igual en niños también. Más imágenes que nos demuestran las hernias diafragmáticas, traumáticas. Muy bien. Entonces ahora vamos a hablar de la clasificación del trauma abdominal. El trauma abdominal lo clasificamos en traumas abiertos, que pueden ser penetrantes o no penetrantes, y en traumas cerrados, o llamados también contusiones abdominales. En general, todo trauma abdominal tiene una frecuencia en cuanto a las lesiones de las vísceras intracavitarias. Fíjense, el órgano mayormente lesionado, tanto en traumas abiertos como cerrados, primero es el vaso, luego le sigue el hígado, el riñón y luego otras vísceras. Pero ese es el orden de vísceras afectadas. Muchas veces puede haber una combinación de trauma cerrado con trauma penetrante. En el caso de que el paciente o las personas han sufrido impactos por explosivo, ¿no? Entonces muchas veces el explosivo elimina esquirlas o fragmentos, llamados así, que penetran en la cavidad abdominal. Y esto también va a la par con el trauma abdominal porque es la onda expansiva que bruscamente lesiona el abdomen, produciendo un impacto a este nivel. Entonces, esto amerita, ¿no? El trauma por explosivos amerita inmediatamente una evaluación rapidísima para ingresar a sala de operaciones con los pacientes. Acá está la frecuencia de traumas cerrados y traumas abiertos. Mucho más frecuentes son los traumas cerrados, o sea, los accidentes de tránsito, ¿no? Los traumas abiertos son menos, aunque este porcentaje se viene incrementando en los últimos años, como ya habíamos mencionado. Sobre todo el traumatismo abdominal por arma de fuego y las lesiones más frecuentes en las vísceras abdominales. Vamos a iniciar el estudio por los traumatismos abiertos. Como hemos dicho, en traumatismos abiertos, ¿no? La posibilidad de lesión de un órgano está directamente proporcional al volumen que ocupa en la cavidad abdominal. Y ahí tenemos que mencionar que el hígado, que es una víscera grande que mide aproximadamente 17 centímetros de largo, pesa aproximadamente 1,5 kilos. Entonces, su superficie es grande. Es probablemente que este sea la víscera mayormente lesionada.
conjuntamente con el vaso, claro, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de trauma abierto, el trauma por arma blanca, que es este, y el trauma por arma de fuego. En ambos, generalmente hay lesiones viscerales que hay que evaluar. Y cuanto a los traumas por arma de fuego, o sea, traumas penetrantes, generalmente lo que se produce cuando ingresa un proyectil al organismo, se producen estos fenómenos. Penetración de la pared, fragmentación del proyectil dentro del organismo y produce además la cavitación permanente y la cavitación temporal. ¿Qué significa esto? La cavitación permanente es el surco que ha trazado la trayectoria dentro del organismo que traza el proyectil, destrozando todo tejido a su paso. Pero a la vez que se produce esta trayectoria denominada cavitación permanente, también va quemando estructuras adyacentes. O sea, eso se denominaría cavitación temporal. Entonces, conforme avanza el proyectil dentro de nuestro organismo, va dejando pues destrucción, no solamente en el tejido perforado, sino también en el tejido adyacente. Factores que determinan la lesión por arma de fuego. La fragmentación es importante porque depende del calibre del proyectil. Es diferente que disparen una pistola con un calibre 22 que tiene proyectiles pequeños que pues una escopeta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esas que utilizan los cazadores o que utilizan en el ejército, ¿no? Que son balas más grandes, ¿no? Entonces, la fragmentación será mayor en estas últimas. Por lo tanto, la destrucción también. Es importante también considerar la distancia. Es diferente que te disparen a quemarropa de frente, ¿no? A que te lesione una bala perdida, ¿no? Que la han disparado a una cuadra. Bueno, entonces también eso es un factor que hay que tomar en cuenta para la exploración quirúrgica. Y finalmente la densidad de los tejidos. Es otro factor que también cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, los proyectiles cuando ingresan en el organismo y chocan con un tejido óseo, con los huesos, inmediatamente se desvían. Entonces, el tejido óseo tiene una densidad muy grande, de tal manera que impide el progreso del proyectil dentro del organismo. En esta diapositiva pueden ustedes apreciar la cavitación permanente, que la tenemos acá, que estoy señalando, y la cavitación temporal que está acá en el punteado, en la línea punteada, producida por un proyectil pequeño calibre 22. Pero fíjense cómo cuando el calibre se incrementa, ¿no? Un proyectil mayor, mucho más grande, pues produce mayor cavitación permanente, mayor cavitación temporal, por lo tanto la fragmentación va a ser mayor. Entonces, todas estas circunstancias hay que tomarlas siempre en consideración, ¿no? Sobre todo antes de entrar a la sala de operaciones, para saber exactamente qué tipo de lesiones presenta. Cuando además se recibe un paciente que tiene lesiones por arma de fuego, hay que establecer y reconocer el orificio de entrada y el orificio de salida. El orificio de entrada generalmente, como ven en la imagen, se caracteriza por ser redondeado, ovalado, ¿no? No tan grande, pequeño, pero sí es importante ver el tatuaje. ¿Qué cosa es el tatuaje? Es un halo oscuro alrededor del orificio, como ven ustedes acá. Son características entonces del orificio de entrada. El orificio de salida, por el contrario, no tiene tatuaje, pero sin embargo los bordes son irregulares, anfractuosos. ¿Ven? Bordes además evertidos, o sea que los bordes de la herida salen al exterior. Son algunas diferencias que hay que reconocer entre orificio de entrada y orificio de salida. En esta diapositiva les muestro la frecuencia de las lesiones de vísceras, tanto para el traumatismo cerrado como el traumatismo penetrante. Siempre el vaso está a la cabeza
tanto en traumatismos cerrados, miren, le sigue el hígado y continúan las otras vísceras, ¿no? El diafragma puede lesionarse también, pero sin embargo, en los abiertos, traumas abiertos, tenemos que la frecuencia es mayor en víscera hueca, intestino delgado, estómago, ¿eh? Colon y otras vísceras más. No olviden que cuando se trata de damas, sobre todo jóvenes en edad fértil, es importante descartar la posibilidad de gestación. Todo traumatismo abierto producido por arma de fuego amerita siempre en un 90% ingresar a sala de operaciones, hacer una laparotomía exploratoria. Pero hay un 10% que no, porque el paciente está hemodinámicamente estable. Entonces acá se procede a realizar una evaluación secundaria, ¿no? Esa evaluación secundaria, como ya lo he mencionado, amerita pues solicitar exámenes auxiliares para una reevaluación posterior, tanto de laboratorio como de radiodiagnóstico. En la imagen ven ustedes diversas lesiones por arma de fuego, ¿no? Que pueden producirse no solamente en adultos, también en niños, ¿no? Para el diagnóstico certero es importante hacer una historia exhaustiva, detallada. Entonces, en cuanto a la semiología, ustedes conocen perfectamente esto. Hay que ver, inspeccionar el abdomen, hay que palpar, hay que percutir, hay que auscultar y finalmente hay que realizar estos procedimientos que desgraciadamente no los hacen en las emergencias. Esto lo debe hacer el interno o el residente, ¿no? Los tactos rectales y el tacto vaginal, porque muchas veces encontramos ahí hallazgos que nos pueden dar luz del diagnóstico. En cuanto a la inspección, es importante desvestir al paciente, como ya lo dice la TLS, ¿no? Hay que evaluar todas las regiones, tóraco-abdominales sobre todo, y ver si está ventilando bien el paciente, por lo cual se puede apreciar también en la distensión del abdomen. En la palpación hay que encontrar dolor a la palpación. Muchas veces hay dolor, ¿por qué? Porque la sangre que se encuentra libre en la cavidad irrita el peritoneo y eso produce dolor. También puede haber defensa o resistencia, ¿no? El famoso signo de Bloomberg. Percusión, es importante también percutir y vamos a encontrar reacción peritoneal, ¿no? Dolor. A la ocultación, generalmente estos pacientes están en hilio adinámico, ¿ya? Hilio paralítico. La reacción inmediata es disminuir o enlentecer el peristaltismo intestinal. Y finalmente estos procedimientos que ya hemos mencionado, el tacto rectal y el tacto vaginal, donde puede estarnos dando pues luces de lesión baja del colon, sobre todo a nivel recto, ¿no? Algunos signos que hay que recordar cuando se evalúa a estos pacientes, el signo de Joubert, el signo de Kerr, el signo de Balance, ¿no? El signo de Joubert, sobre todo cuando se pierde la matidez hepática, se percute una matidez a nivel del fondo gástrico, lo cual está indicando que hay sangre libre en cavidad, por lesión probablemente de vaso. Y el signo de Balance, cuando hay dolor que se irradia hacia el cuadrante superior izquierdo, hacia el hombro, muchas veces esto es por irritación a nivel del diafragma. Por lo tanto, hay que descartar lesión de mi diafragma izquierdo y lesión de vaso también. Ahora vamos con los traumatismos abiertos. Los traumatismos abiertos por arma blanca ahora son producidos por arma punzocortantes, punzopenetrantes, ¿no? Aquí, por lo general, por la experiencia que tenemos, estos pacientes vienen estables. Difícilmente viene un paciente inestable hemodinámicamente a la emergencia. Y lo que hay que hacer es ver si el arma blanca ha penetrado el peritoneo o no ha penetrado el peritoneo.
Si no ha penetrado el peritoneo, hay que observarlo, y el paciente está con funciones vitales estables, se tiene una conducta expectante. No hay que tocarlo, pero sí hay que volver a evaluarlo en un par de horas. Pero si vemos y estamos constatando que el arma blanca ha penetrado la cavidad peritoneal, entonces ahí inmediatamente tenemos que actuar. Solicitamos exámenes auxiliares, sobre todo de radiodiagnóstico, que nos ayudan bastante, la ecografía, la tomografía, y en los mejores centros podemos estar ingresando con una laparoscopía diagnóstica para establecer claramente el diagnóstico y de esa manera poder tomar la decisión quirúrgica. Es importante saber que cuando hay una herida por arma blanca que ha penetrado la cavidad, la laparotomía es inminente. Ahora, también es importante que cuando ustedes vean esta imagen, pues ya ni hablar, ¿no? Ahí no hay necesidad de estar claro con el diagnóstico porque hay una evisceración. Igual acá, entonces estos pacientes pues ameritan inmediatamente sala de operaciones. ¿Qué alternativas diagnósticas tenemos con estos pacientes? Primero es la historia clínica, la exploración física, el examen físico. Por eso los internos, los residentes tienen que estar duchos en esto. Pues si no hay una buena historia clínica, una buena anamnesis, entonces estamos desorientados, ¿no? Podemos incluso realizar laparotomías en blanco en pacientes que no tienen ninguna lesión. La importancia de la historia clínica. Cuando se trata de lesiones por arma blanca, hay que explorar la herida. La exploración de la herida es importante para ver si ha penetrado la cavidad peritoneal o si no, de lo contrario, realizar este procedimiento que se llama lavado peritoneal diagnóstico, que lo realizamos los cirujanos en trauma shock, por lo general. También es importante y nos ayuda bastante la famosa EcoFast. La tomografía, si es que hay necesidad de solicitar cuando la ecografía y el lavado peritoneal no son claros o dudosos, se toma la tomografía, se pide la tomografía. Y finalmente, como les dije, en los mejores centros más avanzados se hace la laparoscopía diagnóstica. Ahí tienen ustedes el procedimiento de exploración de herida cuando se trata de lesión por arma blanca. Se infiltra con silocaína, con un anestésico local, y se amplía la herida. Esta es la herida por donde ha ingresado el arma blanca, entonces se amplía. Acá están ampliando y se aprecia si ha penetrado o no la cavidad peritoneal. Si no ha penetrado, no hay problema, se cierra por planos y ahí queda todo y observar al paciente. Pero si ha penetrado, como ven ustedes ahí, inclusive se puede introducir el dedo como una exploración digital, ¿no? Entonces ahí estamos frente ya a un paciente que puede tener lesiones en la cavidad. Ahí tienen imágenes de diversas lesiones punzocortantes por objetos contundentes, ¿no? Entonces hay que ver eso inmediatamente. Acá tienen ustedes una diapositiva que nos muestra la sensibilidad y la especificidad de cada una de las alternativas diagnósticas. Antes de ver esto, hay que saber que es diferente hablar de sensibilidad, de especificidad. La sensibilidad es la característica por la cual el procedimiento te da datos positivos de trauma abdominal, pero no te dice dónde está la lesión, dónde está ubicada, no te ubica la lesión. Y en sensibilidad, miren, el examen de historia clínica tiene mucho mayor, hasta 97%. El lavado peritoneal diagnóstico puede llegar al 100%, bien hecho. Y la laparoscopía, obviamente, también si se ve un 100%. En cambio, la especificidad no. La especificidad te habla también de lesiones, pero la especificidad te dice, o sea, la característica que este procedimiento te está diciendo dónde está ubicada la lesión,
cuál es la ubicación de la lesión. También un alto porcentaje para la historia clínica. Fíjense cómo incrementa la TAC, la tomografía axial. Es un examen muy detallado y que te va a dar como resultado no solamente la ubicación, sino lesiones mínimas. Te detalla lesiones mínimas. ¿Ok? También la ECOFAS, ¿no? En este algoritmo podemos apreciar entonces, en relación al trauma penetrante o abierto, podemos apreciar los dos casos. Cuando se produce arma de fuego, generalmente el 90%, como hemos dicho, terminan en sala de operación. Pero cuando es arma blanca, hay que ver la estabilidad o la no estabilidad hemodinámica del paciente. Si está inestable, obviamente a sala de operación. Pero si está estable, pasa a una segunda evaluación. Y esta segunda evaluación implica ver si el objeto contundente o el arma penetrante ha ingresado a cavidad peritoneal o no. Nosotros manejamos en cirugía un índice de trauma abdominal penetrante, ¿ya? Este índice, llamado también PATI, es un índice que lo aplicamos sobre todo para establecer una escala estándar de clasificación de la gravedad de las lesiones. Sirve como medio para definir la conducta operatoria, o sea, nos da una pauta para ver la decisión que va a tomar el cirujano. Y también sirve como pronóstico. Muchas veces hay pacientes que sufren múltiples lesiones, ¿no? Está lesionado el hígado, está lesionado el vaso, está lesionado el colon, está lesionado el intestino delgado, etcétera, etcétera. Entonces, estas múltiples lesiones nos originan un índice muy alto de trauma abdominal, lo cual hace que nuestro pronóstico sea reservado. Esta es la forma de cálculo del índice de trauma abdominal. Esta es una fórmula que hay que establecer siempre. Cuando es mayor de 25, hay un alto porcentaje, casi 50%, de que este paciente se va a complicar. En cambio, cuando es menor de 25, las complicaciones son mínimas. Ahí tienen nuevamente el índice de trauma abdominal penetrante. Está diseñado exclusivamente para cuantificar el riesgo de complicación en los pacientes. Hay que, como sabemos y hemos dicho ya, que una de las complicaciones más frecuentes en los pacientes traumatizados es la sepsis. Entonces, el cálculo del índice en forma monitoreada, o sea, no solamente una, sino varias veces, puede dar la idea al cirujano tratante de cómo manejar esta patología, o sea, la sepsis. Cuando hay un incremento hasta mayor de 60, entonces se ha observado una mortalidad mayor hasta del 100%. Pero con valores de 30, 50, por debajo de 60, la mortalidad baja disminuye. Igualmente la morbilidad. ¿Ok? Entonces, es un índice que valoramos mucho, sobre todo para el grado de complicación y pronóstico de los pacientes. ¿Cuándo hay que hacer la laparoscopía en trauma penetrante? Cuando el paciente esté estable, obviamente, ¿no? Un paciente inestable definitivamente no amerita una laparoscopía, porque hay que actuar rápidamente, ¿no? Entonces ahí preferimos la cirugía convencional. Cuando hay imposibilidad de determinar perforación de peritoneo, claro, cuando no hay, hay mucha duda de que el arma blanca o el proyectil ha perforado la cavidad peritoneal, entonces se procede a la laparoscopía diagnóstica. También cuando el paciente es estable con lesión tóraco-abdominal izquierda. Muchas veces las lesiones comprometen sobre todo la parrilla costal del lado izquierdo, ¿no? Y esto origina, si es que no hacemos una evaluación exhaustiva y detallada, puede haber lesiones escondidas.
Y para eso se prefiere la laparoscopía para verlo directamente, conjuntamente con una tomografía. Muy importante también es que al hacer la laparoscopía diagnóstica se puede evitar una laparotomía, ¿no? Evita o reduce las laparotomías en blanco. En los hospitales donde no hay laparoscopía, entonces el cirujano tiene que optar por una laparotomía, a pesar de que no puede haber lesiones en la cavidad. Entonces el paciente se gana un corte, ¿no? Siendo un abdomen sin lesiones. Entonces hay que evitar esto. Por eso la laparoscopía es importante. En cuanto a la fisiopatología, ya de los traumas cerrados, o sea, los producidos por accidente de tránsito. Estas lesiones viscerales, cuando hay accidentes de tránsito, se producen generalmente por aceleración y desaceleración del vehículo en el cual se produce el evento. Estos dos fenómenos, la aceleración y la desaceleración, hacen que muchas veces las principales vísceras que se lesionen sean las vísceras sólidas, o sea, la cabeza, el vaso y el hígado, y posteriormente las vísceras huecas, o sea, el estómago y los intestinos. Puede haber traumas cerrados por impacto directo, o también puede haber lesiones por cizallamiento, son una forma de lesión, o sea, por aplastamiento, ¿no? O lesiones por desaceleración, el famoso latigazo, ¿no? Cuando uno está yendo en un vehículo y el vehículo colisiona bruscamente, la cabeza y el cuello se van primero hacia adelante y luego hacia atrás. Eso se llama el fenómeno del latigazo. Eso lesiona severamente la columna cervical, con compromiso probablemente medular. Entonces hay que tomar en cuenta esas circunstancias. También es importante a nivel del piloto y del copiloto ver si ha tenido cinturón de seguridad o no. La persona que no se coloca el cinturón de seguridad corre el riesgo de lesionarse mayormente, ¿no es cierto? Cuando hay arnés, sobre todo en el hombro, sobre todo y también algunos vehículos tienen este dispositivo, también puede haber lesiones, sobre todo traumatológicas en miembro superior, como fracturas, luxaciones, ¿no? Y cuando la colisión es demasiado brusca, todos los automóviles modernos, sobre todo, tienen el famoso airbag, ¿no? El airbag son colchones de aire que salen inmediatamente para evitar lesiones en las personas que se encuentran dentro del vehículo. Y esto también es importante considerarlo. Se han hecho estudios multicéntricos en los cuales las lesiones de impacto frontal, como ven ustedes así, de esa manera, son las lesiones que causan mayor morbimortalidad en las personas dentro del vehículo. ¿Por qué? Porque no solamente se lesiona el abdomen, se lesiona también el tórax, ya que el impacto frontal hace que el cuerpo se golpee contra el timón del vehículo, bruscamente, ¿no? Y la cabeza y el cuello contra el parabrisas. Entonces, eso puede originar lesiones severas en múltiples sistemas, sistema neurológico, ocular, ¿no? Nasal inclusive, y en el cuello a nivel medular. También tenemos los impactos laterales o colaterales, el choque por el costado, ¿no? También tiene una frecuencia de lesiones de morbimortalidad, pero menor. O este tipo de colisiones posteriores, cuando el automóvil donde uno va manejando es colisionado por la parte posterior. Entonces eso también hace posible la inercia que la persona se vaya hacia adelante y luego hacia atrás, ¿no? Con signo de latigazo permanente. También tenemos lesiones de este tipo, ¿no? Cuando hay volcaduras, cuando el automóvil o el vehículo en el cual uno viaja se da vueltas, ¿no? Entonces ahí hay múltiples lesiones. En esta imagen estadística ven ustedes que la gran mortalidad producida
en estos pacientes por accidentes de tránsito es por impacto frontal. Por impacto frontal. Acá tienen el algoritmo del manejo de traumatismo cerrado. En este caso, a diferencia del traumatismo abierto, ya no hay que explorar ninguna herida, porque no hay heridas acá. Acá lo que hay es estabilidad o no estabilidad hemodinámica de la persona. Si el paciente está inestable, está en estado de shock, no hay que esperar mucho, ¿no? Y si además a esto se agrega una buena historia clínica y con signos de dolorabilidad a nivel abdominal o torácico, inmediatamente a sala de operaciones. No hay que pensarlo dos veces. Pero si el paciente está estable, viene, como les dije, conversando, viene sentado en silla de ruedas, entonces hay la posibilidad de realizar una evaluación secundaria. Esa evaluación secundaria consiste en que nos da tiempo para solicitar análisis de laboratorio y de radiodiagnóstico. Y de acuerdo a esos resultados, el cirujano define la conducta terapéutica a seguir. Las alternativas diagnósticas para el trauma cerrado son las mismas que para el trauma abierto. Por eso es que aquí radica la importancia de elaborar una buena historia clínica, tanto para el abierto como para el cerrado. En cuanto al lavado peritoneal diagnóstico, que es un procedimiento que nos ayuda a los cirujanos, tanto en el trauma abierto como en el cerrado, hay dos técnicas. La técnica de lavado peritoneal abierto, se hace una mini laparotomía, ¿no? A nivel de la línea alba infraumbilical, y se procede a la disección de los planos anatómicos, piel, celular, subcutáneo, fascia, y llegamos a la línea alba. Aperturamos y ahí vemos la cavidad. Entonces, lo que consiste este lavado es instilar solución salina, cloruro de sodio generalmente, a la cavidad, inicialmente 200 centímetros cúbicos. Luego de estos 200 centímetros cúbicos se aspira mediante una sonda de Nelaton. Y en el aspirado se ve si es rojo rutilante o si es sangre franca, ni hablar. Hay un hemoperitoneo. El diagnóstico está claro. Hay que entrar a sala de operaciones. Y la otra técnica es la técnica cerrada, ¿no? En que se hace con una aguja, simplemente, que atraviesa, por supuesto, la cavidad y de esa manera se aspira. No colocar un catéter, sino a través de la aguja, que es un catéter grueso, un angiocat número 18, se introduce para poder instilar la solución salina y luego aspirarla. Hacer el mismo procedimiento, pero sin incisión. Ahí tienen el lavado peritoneal diagnóstico técnica abierta. Fíjense cómo aborda el cirujano la línea alba. Se puede instilar en la cavidad hasta 1 litro, más no, ya, pero de 200 en 200 centímetros cúbicos. Si después de haber realizado este procedimiento todavía hay duda, el catéter se deja 24 horas. A las 24 horas se procede a la aspiración, a la instilación de solución salina, y si es negativo, entonces inmediatamente se retira y se cierra la mini laparotomía. En esta imagen se diagrama cómo es que el catéter está ingresando, atravesando la línea alba para llegar a la cavidad. Si nosotros tenemos este resultado, pues ya ni hablar, ¿no? No lo pensamos dos veces. Un hemoperitoneo, urgente a sala de operaciones. Y si hay duda, en el émbolo nosotros sacamos la secreción aspirada en la cavidad y lo mandamos al laboratorio. Si el laboratorio nos responde que hay glóbulos rojos, o sea, eritrocitos, más de 100.000 por campo, por milímetro cúbico, entonces el lavado peritoneal es positivo. Si hay glóbulos blancos o leucocitos más de 500 por campo, igual es positivo. Y si el laboratorio informa, doctor, hay cuerpos extraños, ¿como qué? Como alimentos, pues no. Tenemos ahí alimentos, eso significa que hay una lesión a nivel gástrico que ha producido una apertura de esta cavidad, produciendo pues una ruptura de víscera hueca, ¿no? Entonces, lo cual amerita también sala de operación. También se puede usar lipasas, amilasas en la secreción del émbolo,
y poder apreciar si ha habido contusión en el retroperitoneo produciendo pancreatitis traumática. O la fosfatasa alcalina si ha habido lesión de vía biliar, igualmente en la bilirrubina. Entonces, estas son las indicaciones del lavado peritoneal diagnóstico: los politraumatizados hipotensos, con alteraciones de conciencia, que no dan datos, ¿no? Como hemos dicho, muchos de estos pacientes vienen inconscientes, o el trauma abdominal no penetrante con signos de lesión de gravedad abdominal, también lesión grave en la región inferior del tórax, herida penetrante por debajo del quinto espacio intercostal izquierdo con sospecha de lesión diafragmática. Son indicaciones de lavado peritoneal. Ahora, este procedimiento tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja de este procedimiento es que es muy simple, no cuesta mucho, es económico, ¿no? No tiene mucha morbilidad, tiene tasas elevadas de certeza y de precisión. La gran desventaja del lavado peritoneal diagnóstico es que no me explora retroperitoneo, solamente cavidad peritoneal. Por lo tanto, puede fallar en la detección de lesiones retroperitoneales, ¿no? Que están más posteriores. Tiene una baja especificidad, o sea, no te ubica de dónde está sangrando o cuál es el órgano que está sangrando, no te ubica. Pero tiene una alta sensibilidad, eso sí. Entonces, dependiendo de esto, se ha visto que el procedimiento de lavado peritoneal diagnóstico tiene un porcentaje considerable de falsos positivos. Entonces hay que tener una idea más integral conjuntamente con la revisión de la historia clínica y los resultados de los exámenes para poder tomar la decisión. Contraindicaciones: absoluta, solamente cuando el cirujano ya ha decidido realizar la laparotomía en sala de operaciones, ya no se hace nada con el paciente. En cambio, puede haber también contraindicaciones relativas, por ejemplo, la obesidad, un paciente obeso. Es relativamente una contraindicación porque sí se puede hacer un lavado peritoneal. Paciente embarazada en el último trimestre, contraindicación relativa. Un paciente con cirrosis, con coagulopatía o con cirugías abdominales previas. En cuanto al radiodiagnóstico, nos ayuda muchísimo la ecografía. Es un método no invasivo de bajo costo y que hasta el momento es el procedimiento que tiene más alta sensibilidad para detectar sangre en cavidad. El gran problema de la ecografía también es que no detecta lesiones en retroperitoneo. Sobre todo se puede hacer la ecofaz en pacientes inestables. La ecofaz se realiza en trauma shock. Es una ecografía rápida que te detecta pues líquido libre en cavidad y nos permite a nosotros tomar la decisión rápida. Cuando está negativa, entonces se procede al siguiente paso, a solicitar la tomografía. Acá tienen la ecofaz, miren cómo evalúan los espacios de clive de la cavidad. Ya ustedes saben que los espacios de clive son el fondo de saco de Douglas, el espacio hepatorrenal de Morrison, el espacio subfrénico derecho-izquierdo, ¿no? Y los parietocólicos. Muchas veces ahí encontramos, como ven, lesiones y con contenido sanguíneo libre. Entonces, hasta el momento, la ecografía, la ecofaz, continúa siendo el primer método diagnóstico a efectuar y el de inicio, ¿no? La actitud que tiene que tomar el cirujano es la ecofaz de inicio para ver lesiones intraabdominales. Acá tienen imágenes ecográficas donde se puede ver alrededor del vaso líquido libre, ¿no? Lo cual implica pues con el antecedente de trauma que puede estar sangrando. También puede detectar lesiones torácicas como derrames pleurales o hemotórax, ¿no? En cambio, la tomografía, que se utiliza posterior a la ecografía, nos puede identificar el sitio de la lesión, o sea, nos ubica la lesión. La gran ventaja de la tomografía es que sí ve retroperitoneo, ¿no? Entonces nos detalla.
Y su interpretación no es dependiente del operador, o sea, no necesitamos un radiólogo para poder determinar las características de una lesión, lo podemos ver nosotros mismos. La desventaja de una tomografía es que tiene que ser contrastada, ¿no? Siempre con el contraste a base de yodo, eso demora, para lo cual solicitamos un dosaje de creatinina para ver cómo está funcionando el riñón y puede eliminar el yodo, ¿no? Entonces, además de eso, la tomografía demora por lo menos 1 hora y es de costo elevado, mucho más que una ecografía. Esas son algunas desventajas, pero sí nos da luces, como ven, de lesiones de vísceras sólidas y huecas. Imágenes tomográficas, donde podemos apreciar lesiones a nivel de las vísceras sólidas. Acá hay un paralelo entre los 3 procedimientos que utilizamos en cirugía, el lavado peritoneal, el ECOFAS y la TAC, la tomografía. Sus indicaciones, ¿no? Paciente estable siempre en la TAC, en cambio inestable, la ECOFAS y el lavado peritoneal. Acá están las ventajas que ya le he mencionado y las desventajas igualmente, ¿no? No detecta lesiones en retroperitoneo para el lavado peritoneal, igual en el ECOFAS, pero acá no. La TAC sí ve lesiones en retroperitoneo. Lo que pasa con la TAC es que demora y también es más cara. Muchas veces ayuda también, en cuanto al radiodiagnóstico, la placa simple de abdomen, ¿no? Las lesiones a nivel de los arcos costales nos pueden dar idea de lesiones a nivel de hígado o de vaso. Acuérdense que la proyección del vaso es a nivel de la 9ª, 10ª y 11ª costilla. Y la proyección del hígado es a partir del 5º espacio intercostal hacia abajo, hasta el reborde de su costal. Entonces, muchas veces lesiones astilladas de las costillas, ¿no? Con minuta, digamos así, entonces pueden haber penetrado la cavidad con la lesión correspondiente de estas vísceras. Las lesiones también a nivel más bajo, como por ejemplo pélvico, nos puede estar hablando de hematomas retroperitoneales. En la placa simple de abdomen también podemos apreciar, ya hemos dicho, las presencias de aire libre en cavidad para detectar el neumoperitoneo. Los procedimientos o exámenes contrastados se están utilizando en la actualidad solamente cuando se sospecha de lesiones a nivel de la vía urinaria. El urograma excretor, la urografía, la pielografía, son imágenes o son exámenes que nos pueden detectar lesiones a nivel pielocalicial, ureteral o también vejiga, ¿no? A nivel cístico. Esto ya no se usa, la punción abdominal o denominada paracentesis, porque es un procedimiento ciego, ¿no? Consiste o consistía en la punción al abdomen, punzar el abdomen y aspirar para ver si hay sangre libre, ¿no? Ya no se usa. La arteriografía igualmente es un procedimiento cruento, ¿no? También con la utilización de un material de contraste, pero no se está usando, salvo que se tenga la sospecha de lesión vascular. Cuando hay probablemente lesión vascular, ahí sí, se hace una arteriografía. La endoscopía alta o baja sí ayuda bastante cuando hay en buenas manos un buen aparato en endoscopía, así como también un buen gastroenterólogo nos puede detectar lesiones mínimas en el tracto gastrointestinal. Y finalmente, en los mejores centros, la laparoscopía diagnóstica, ¿no? Como hemos dicho ya. Tienen la laparoscopía, ya lo ve directamente el cirujano y explora pues la cavidad, de tal manera que podemos detectar lesiones y posteriormente tomar la decisión de laparotomías. En cuanto al espacio retroperitoneal, hay la necesidad de establecer anatómicamente regiones, ¿no? Para ver dónde está la lesión. Y estas se llaman zonas retroperitoneal. La zona 1, la zona 2, la zona 3, la zona 4 y la zona 5. Son 5 zonas.
La zona 1 se caracteriza porque está a nivel del epigastrio y del mesogastrio, como ven ustedes acá. Y acá sí, cuando hay y se sospechan lesiones retroperitoneales en zona 1, hay la necesidad de explorar al paciente, o sea, realizar la laparotomía. Cuando es en zona 2, en los flancos e hipocondrios, hay la necesidad de observar al paciente y si en caso hay descompensación, entrar a la sala de operaciones inmediatamente. La zona 3 es la zona pélvica, donde se recomienda no explorar al paciente, porque generalmente cuando hay lesiones en retroperitoneo en zona 3 es producida por fracturas a nivel pélvico, ¿no? Acá tiene que entrar a manejar el caso el traumatólogo. Estabilizada la pelvis, muchas veces se autolimita el sangrado. Y las zonas 5 son zonas por combinación. Entonces el hematoma retroperitoneal, para establecer un tratamiento del hematoma, depende de la zona lesionada y depende del tipo de trauma. Acá está la bibliografía que dice lo que recomiendan, como ya hemos mencionado, por cada zona, ¿no? Son los hematomas retroperitoneales. Este es un caso, ¿no?, de un paciente con fractura pélvica, ¿no? La fractura pélvica tiene que ser evaluada durante el ingreso al paciente a trauma shock. Ni bien llega, hay que ver si hay fractura pélvica. Y por supuesto, como consecuencia de esta fractura, ver el hematoma retroperitoneal. Si hay hipotensión sin explicación, entonces tenemos que evaluar y ver que esa pelvis esté estable para poder determinar la decisión a seguir. ¿Ok? Es importante los hallazgos en el examen físico, ¿no?, sugestivos de fractura. Como ven, el examinador ahí está evaluando la pelvis para evidenciar no solamente fracturas, sino también, como en pelvis están los órganos de la reproducción y la vía urinaria distal, hay que evaluar próstata, uretra, etcétera, y otras estructuras importantes. En imagen pueden apreciar ustedes una fractura pélvica múltiple, ¿ven? Esto obviamente ha originado posteriormente un hematoma retroperitoneal. ¿Cuándo operar? Entonces, muchas veces el cirujano está en la disyuntiva de tomar la decisión. Cuando el la ecofase es positiva y el lavado peritoneal diálisis también, entonces cirugía. Y para eso hay una clasificación, la famosa paciente de escala hemodinámicamente inestable, ¿no? Desde el grado 0 hasta el grado 5. Entonces, como ven ustedes acá, en el grado 1 hay hipotensión, pero no se objetiva una urgencia. En el grado 2, sí, acá hay hipotensión asociada a una pérdida de sangre, ¿no? Pérdida sanguínea con características de signología de presión baja, o sea, hipotensión con frecuencia cardíaca elevada. Hipotensión cuando se transfunden 2 litros de sangre, o sea, 2 unidades de sangre, y no se... En el grado 4 también se mantiene la hipotensión, hay taquicardia, ¿no? Y no se mantiene la presión sistólica. Y en el último grado, la hipotensión no tiene respuesta a la sueroterapia, o sea, la administración de sangre, ¿no? Entonces, son indicaciones de sala de operaciones. Acá más indicaciones de sala de operaciones, sobre todo caracterizado por las lesiones que presenta la persona o el paciente. Muchas veces también tenemos lesiones diafragmáticas, ¿no? Y hay que detectarlas, porque hay veces la lesión es mínima, de tal manera que uno no se da cuenta y puede pasar inadvertida. Entonces los desgarros, ¿no?, sobre todo por compresión del abdomen en forma brusca, pueden ser frecuentes. Hay que sacarle primero la radiografía con incidencia a nivel de los hemidiafragmas, ¿no? Se puede ver una irregularidad en el nivel de los hemidiafragmas.
¿no? Hay hemidiafragma borroso, o hay hemotórax también, o hay sonda nasogástrica posicionada en el tórax. Muchas veces se pasa la sonda y hay veces en que esta sonda está en el estómago, pero se ve en el tórax. Eso significa un trauma diafragmático, con hernia diafragmática, como ya les mencioné. Otras lesiones raras o poco frecuentes, pero que son graves muchas veces y que hay que detectarlas, son las lesiones duodenales, ¿no? Muchas veces el golpe, o sea, la compresión brusca, hace posible la lesión del duodeno. Ustedes saben que el duodeno es una estructura retroperitoneal, ¿no? Entonces, hay que detectarlo. O si no se detecta de primera instancia, hay que esperar hasta 24 horas para ver si hay lesión de duodeno. Muchas veces se presenta esto en los ciclistas, cuando hay accidentes a nivel del ciclista que se cae bruscamente sobre la bicicleta y muchas veces lesiona el duodeno. Es un traumatismo fuerte, ¿no? Grave. Entonces, generalmente se presentan lesiones de duodeno, aparte de las lesiones de por ciclista, también se presentan en los aplastamientos, en el cizallamiento, o sea, compresión brusca, ¿no? Hay que detectarlos porque muchas veces, como es retroperitoneal, no da neumoperitoneo. Entonces, hay que seriar la tomografía. Las lesiones del páncreas, que representan apenas un 4%, la mayor parte se dan en cuello, cabeza y cuello. En el cuerpo le sigue un 36% y la cola muy pocas veces, ¿no? Para esto se solicitan las amilasas y las lipasas. O sea, la pancreatitis traumática se da hasta en un 4%. Aquí el examen de elección a solicitar es la tomografía. Como hemos visto, la tomografía sí ve el retroperitoneo, donde está el páncreas. No una ecografía, no un lavado peritoneal diagnóstico. Tiene alta sensibilidad y especificidad por ver el páncreas en un 80%. Si no tenemos tomografía, podemos proceder con la CEPRE, o sea, la colangiopancreato retrógrada endoscópica, que es un procedimiento que también explora el duodeno. Y si hay pues lesiones, hay que proceder a la laparotomía. El trauma de la vía biliar es raro, no se ve frecuentemente, como por ejemplo lesiones de vesícula, colédoco, pero cuando hay indudablemente, mediante una colangioresonancia, que es el gol estándar en estos casos, hay que ingresar a sala de operaciones. Entonces, cuando ya el cirujano toma la decisión, hay prioridades quirúrgicas. Primero, cuando ya está abierta la cavidad, ¿qué se hace? Primero, control de la hemorragia. Segundo, control de la contaminación. Tercero, retirar el tejido desvitalizado. Cuarto, reparar el tejido dañado. Y finalmente, quinto, reparar las lesiones retroperitoneales, explorar retroperitoneo, evitando de esa manera el síndrome compartimental. Estas son las lesiones de páncreas y duodeno que, como hemos dicho, son de difícil diagnóstico y de alta mortalidad, lo cual tienen que ser detectadas rápidamente. Otras lesiones adicionales. El cirujano además tiene algunos recursos importantes para explorar el retroperitoneo. Entre ellas está la maniobra de Kocher, que ya conocemos, ¿no? Que consiste en decolar el marco duodeno pancreático y ver cómo está la cara posterior del duodeno, sobre todo la segunda y la tercera porción, y también la cabeza pancreática, que están en el retroperitoneo. También existe la maniobra de Cattell, que es la rotación visceral del lado derecho hacia el lado izquierdo para explorar el retroperitoneo, riñón derecho, vena cava derecha, uréter derecho. La maniobra de Cattell. Desde hace aproximadamente 15 años se viene haciendo este procedimiento llamado control de daños. El control de daños salva vidas. Hasta hace 15 años, antiguamente, el cirujano operaba todo y cerraba la cavidad. Y una intervención quirúrgica excelente, un éxito la operación, pero el paciente estaba muerto. Entonces, ¿qué pasaba? Se hicieron muchos estudios y se llegó a la conclusión de que
Cuando se encuentran múltiples lesiones dentro de la cavidad, es necesario hacerlo estrictamente necesario, nada más. Eso se llama control de daño. Sobre todo cuando el paciente está crítico, pues, ¿no? O acidótico, ya está en shock. Entonces hay la necesidad de que en el quirófano se realice el control de la hemorragia, el control de la contaminación, como hemos dicho que son objetivos importantes, y poner el tratamiento inicial. Por ejemplo, si hay un estallamiento hepático, una lesión de vaso, se hace el taponamiento, ¿ya? O si hay una lesión, una perforación de víscera hueca al nivel del colon, se hace la colostomía, la ileostomía. Hecho esto, el control de daños pasa a UCI, a la unidad de cuidados intensivos, donde continúa el control de daños. Entonces ahí el uciólogo saca del triángulo de la muerte, que está el paciente chocado, lo saca, lo corrige, lo estabiliza, y cuando el paciente está ya ventilando mejor y está estable, vuelve a ingresar al quirófano para terminar la intervención quirúrgica inicial. Ahí tienen ustedes, dentro de los procedimientos más frecuentes que se hacen en control de daños, es el taponamiento, ¿no? El taponamiento, diferentes formas de taponamiento, hepático en este caso, ¿no? Con gasas grandes colocadas a nivel del espacio subhepático o suprénico derecho, o también otras formas de colocar, hacer un taponamiento a través del hígado mediante una sonda Foley. La maniobra de Pringle es otro de los recursos que se utiliza para poder suturar el hígado y que no sangre, ¿no? Es el clampaje del pedículo hepático. Apenas durante 20 minutos nada más, pero le da uno tiempo como para poder hacer la sutura hepática. Ahí tienen maniobra de Pringle, la ligadura. O también la ligadura de la arteria hepática, pero esto es un poco contraproducente porque puede llevar a la necrosis del hígado, ¿no? La ligadura de la arteria hepática. Muchas veces hay la necesidad de realizar la digitoclasia, como en estos casos, o sea, digitalmente abre el hígado para poder encontrar el sangrado y hacer la hemostasia respectiva. No se usa mucho en la actualidad porque hay mucha lesión, pero lo que sí vamos a, en cuanto a control de daños, a establecer es que lo primero que se hace es el taponamiento. Si hay la necesidad de suturar, se sutura, como ven, ya ustedes conocen la sutura a nivel de víscera sólida, se trata de la sutura colchonero, ¿no? Otras imágenes, en cuanto al vaso, también, cuando hay lesión del vaso a nivel del pedículo, hay que hacer la esplenectomía, no hay otra cosa. Pero cuando se lesionan solo los polos superior o inferior del vaso, entonces se puede realizar el taponamiento esplénico o de lo contrario el enmayamiento. En estas imágenes están ustedes apreciando el enmayamiento, miren, una malla de polipropileno, se hace una jareta y se ajusta, ¿no? De tal manera que por compresión puede parar el sangrado. En otras circunstancias se utiliza el epípleo mayor también para pegarlo al vaso, a las lesiones que tenga el vaso. Estas son características ya de intervenciones quirúrgicas donde se está mostrando una perforación de víscera hueca por proyectil. Ahí está el proyectil. Para controlar la contaminación, lo que se usa generalmente son las ostomías. Y una de las ostomías más frecuentes son las ostomías en asa, o sea, la de Wangenstein, ¿no? Que es la más rápida. También en los pacientes traumatizados se puede optar por el tratamiento no operatorio. Este tratamiento no operatorio hay que realizarlo siempre y cuando haya un protocolo en la institución que se va a cumplir. De lo contrario, no aventarse a realizar este procedimiento porque puede haber lesiones inadvertidas que pueden complicar al paciente. Desventajas del tratamiento no operatorio: posibilidad de lesión inadvertida, aumenta el requerimiento de hemoderivados, por supuesto, más transfusiones sanguíneas, aumenta el gasto operativo de seguimiento, por supuesto, se queda más días, por lo tanto, se tiene que monitorizar más frecuentemente al paciente y la reinserción a su vida laboral es más tardía. Esa sería una desventaja.
Las ventajas: disminuye las laparotomías. Se ahorra una laparotomía del paciente, disminuye el tiempo de internamiento. Muchas veces, cuando el paciente ya está estable después de las 24 horas, se le da de alta, ¿no? Y disminuye el gasto operatorio, obviamente, para la institución es conveniente. Pero, vuelvo a repetir, siempre y cuando no tengan estos factores, no realicen tratamiento no operatorio. Condición del paciente, ¿no? Es importante, si está estable, no está estable. Condición del medio. Por eso es importante que tengamos un buen banco de sangre en la institución donde uno trabaja, una buena UCI, ¿no? Sobre todo eso. Y normas de seguimiento y control, o sea, un protocolo que ya esté establecido en la institución de tal manera que se tenga que cumplir. Complicaciones. Dentro de las complicaciones más frecuentes en los pacientes traumatizados es la sepsis. Esta es la complicación que puede llevar a la muerte al paciente por una complicación, una muerte tardía, como ya hemos dicho al inicio de la clase. Entonces, las primeras 48 horas hay que evaluar si el paciente va a la sepsis o no. Un cirujano uruguayo, Correa, identificó 3 tipos por los cuales se produce la sepsis. Infecciones provocadas directamente por el trauma, infecciones tempranas desarrolladas a partir del 5º día, donde predomina la flora del propio paciente, e infecciones intrahospitalarias, ¿no? Son 3 puntos importantes a evaluar cuando hay complicaciones sépticas en el paciente postoperado por trauma. Y muchas veces hay la necesidad de que el paciente postoperado pueda reingresar a sala de operaciones, ¿no es cierto? Sobre todo cuando hay fiebre, aparición de fiebre, nuevamente tenemos alteraciones en la coagulación u otros sistemas, cardiovascular, pulmonar, o el paciente sigue en acidosis, entonces hay indicación de reingreso a sala de operaciones. Una patología muy frecuente que hay que evitar es la hipertensión abdominal, llamada también síndrome compartamental. Normalmente la presión dentro de la cavidad abdominal es de 5 a 7 milímetros de mercurio, pero esta puede subir grandemente. ¿En qué momento sube? Sube sobre todo cuando hay trauma abdominal, ¿no? El trauma abdominal múltiple origina síndrome compartamental. Entonces, para evitar esto, no se cierra la pared en los pacientes. Se hace una laparostomía, como ven ustedes acá, y la cavidad se termina cerrando con este dispositivo que se llama bolsa de Bogotá. ¿Ya? Entonces, esto evita el síndrome compartamental. Acá tienen las causas más frecuentes de hipertensión intraabdominal, trauma, ascitis a tensión, los trasplantados hepáticos, las pancreatitis agudas, sobre todo las necrohemorrágicas, un cuadro obstructivo intestinal severo, neumoperitoneo, ruptura de neurisma de aorta. Y acá tienen la bolsa de Bogotá, ¿no? Muy utilizada en los pacientes con laparostomía. Estos pacientes reingresan a sala las veces que indique el cirujano, hasta que la cavidad esté totalmente limpia y hayan terminado las intervenciones que haya que realizar. Muy bien, entonces con esto hemos terminado la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta? Los que desean preguntar, por favor, levanten la mano. Y si no, asumo que todo está claro. Muy bien, entonces, ok, gracias. Muy bien, voy a pasar la lista. A ver, por favor, un ratito. Voy a pasar la lista, porque no pasé lista temprano. A ver, Lady del Pilar Ale, ¿está presente? No está. Liliana Almoger, ¿está presente? Jennifer Altamirano.
Jennifer Altamirano, ¿está presente? Tampoco. Yair Araujo Molina. Presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Jenny Arcos Chipana. Doctor, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Edson Arias Rivas. Presente, doctor. Ok. Paola Atagua Ramírez. Presente, doctor. ¿Qué tal? Diego Barrientos. Diego Barrientos Bendezú. ¿No está? Renato Bellido Paredes. Renato Bellido. ¿No está? Xiomara Bernal. Presente, doctor. Buenas tardes. Katia Bernaola. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Jennifer Bonifacio. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Paola Camones Ramos. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. A ver un ratito. Ya. Luis Enrique Canchari. ¿No está? Ok. Lucila Carvajal. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Litsi Cárdenas Egústica. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Alondra Carrasco. Presente, doctor. Buenas tardes. Miriam Casas Flores. Presente, doctor, Miriam Casas. Buenas tardes, ¿qué tal? Ya. Marco Antonio Castañeda. No está. Gabriela Castillo Sánchez. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Alejandra Castillo Solórzano. No está. Álvaro Chaparro de la Cruz. No está. Milagros Chávez Hermosilla. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Yossi Chávez Pardo. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Samuel Chirinos. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Joel Cóndor Buitrón. No está. Víctor Alejandro Contreras Guerrero. No está. Gabriel Contreras López. Tampoco. Fabiola Cortés Tello. Presente, doctor. Buenas tardes. Rosa Cotrina de la Cruz. Presente, doctor. Cotrina. Ya. Luis Alfonso Cruz. Guapaya. Luis Alfonso Cruz. No está. Ya. Ángel Cubas Alcántara. Presente, doctor. Buenas tardes. Melvi Cueva García. No está. Gabriela Cunya Zorrilla. Gabriela Cunya. No está. Vivian Díaz Martínez. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Alejandro Díaz Sánchez. No está. Diana Carolina Díaz Torres. Diana Díaz Torres. No está. Eric Ej Rosas.
Presente, doctor. Buenas tardes. Renzo Fabricio Félix Vega. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Katy Flores Álvarez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Camberly Galindo Pandal. No está. Diana Sofía Gallegos Torres. No está. Betsabe Garagate Aliaga. Betsabe Garagate Aliaga. No está. Paul Garriazo Navarro. Paul Garriazo no está. Eric González Monsalve. Eric González no está. Akemi Guerrero Aguilar. Doctor, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Leslie Gutiérrez Rojas. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pamela Guamán Limaya. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Patricia Guaringa García. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Jimena Huerta Brito. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Carol Jauregui. Doctor, Carol escribió en el Jauregui. grupo. Doctor, está presente, escribió en el grupo. Ah, ya, ok. Alessandra Lazo Tornero. Presente, doctor. Buenas tardes. Milene Licapa Chávez. Presente, Milene Licapa Chávez. ¿No está? doctor. ¿Me escucha? Sí. Presente. Milene. Milena Ah, ya. Ya, correcto. Naida Yantoy Muñoz. Naida Yantoy. ¿No está? Fiorella López Verástegui. Doctor, Buenas tardes, doctor, presente. Ok. Ángela López Yupanqui. Buenas tardes, doctor, presente. Muy bien. Jimena Maguiña. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Luis Alberto Malma, Trinidad. Buenas tardes, doctor. Presente. Ok, muy bien. Con esto entonces hemos terminado la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Ok. Creo que ya después tienen otra clase más. Ok, gracias.